todos, estimados participantes, bienvenidos al curso de Invierte.p, de gestión de proyectos en el marco del Invierte.p. Bueno, como ya bien se me presentó, soy el ingeniero Hazel Extremadoiro, quien nos está acompañando durante el desarrollo de este curso de especialización. Así que bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy un poco siendo una compleción de lo que se vio en la clase pasada, ¿no? A ver, tenemos una consulta. Me dice, no se escucha. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, perfecto. Igual antes de empezar, si tienen alguna consulta respecto de lo visto en la sesión anterior, agradecería me la puedan realizar. A ver, hay una consulta, pero yo no puedo activar el audio. Buenas noches con todos, buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches. En la página NetCrank no está la segunda sesión, quería bajarla porque ya tengo entendido que hoy día aperturan una evaluación, creo que habrá 24 horas, tengo entendido. Bueno, este tema de los materiales en la página de NetCrank no lo veo directamente yo, pero la sesión número 2 ha sido compartida el día de hoy. No sé si lo van a colgar de repente en el transcurso de la clase, pero no estoy encargada específicamente de eso, ¿no? No sé quién está administrando. ¿Podrías dar una respuesta al participante, por favor? Sí, ingeniera, en el transcurso de la sesión se va a estar subiendo lo que son las PPTs. Perfecto. Bueno, ya está respondida su consulta, su inquietud. Muchas gracias. Bueno, un poco de manera introductoria, ¿no? En nuestra primera sesión de Invierte.p, nosotros estuvimos revisando lo que era la inversión pública, lo que era este sistema nacional, ¿no?, de programación multianual y gestión de inversiones, Invierte.p. Pudimos revisar los conceptos iniciales, cuál era la razón de ser, ¿no?, de este sistema administrativo del Estado y el enfoque que tiene hoy en día. Ahora empezamos a ver también los conceptos un poco que sustentan también las fases del ciclo de inversión, que tendremos oportunidad de ver el ciclo de inversión ya bastante desagregado en cada una de las sesiones restantes, ¿sí? Pero también vimos pues una parte esencial, ¿no?, que forma parte de una de las fases del ciclo de inversión, que es la fase de formulación y evaluación. Surgieron algunas inquietudes, algunas consultas acerca de qué diferencia un perfil, qué diferencia una ficha técnica, ¿no? Cosas que en su momento vamos a revisar, ¿sí? Sin embargo, es importante un poco para cerrar este marco general de lo que es la inversión, hablar de los indicadores de rentabilidad. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿no?, en la evaluación de cualquier idea de proyecto, ¿no?, sobre la cual ya se trabaja, ya sea una ficha técnica, un perfil, dependiendo pues de lo que es la idea del proyecto, las alternativas de solución que se presentan, ¿no?, las cuales van a tener pues una estructuración y se les va a evaluar, ¿no?, para poder saber si un proyecto finalmente, ¿no?, es viable o no de ser realizado, de ser ejecutado, ¿no? Esta parte, ¿no?, estas acciones que son realizadas por la oficina responsable dentro de cada entidad, ¿no?, se trata pues de una serie de actividades y de expertise, de hecho, ¿no?, del formulador, del evaluador, ¿no?, para poder determinar, ¿no?, con datos los más certeros posibles, ¿no?, datos a nivel de preinversión, claro está, para poder determinar si un proyecto alcanza los criterios de rentabilidad, y me preguntaban, ¿no?, ¿se utiliza el BAN, se utiliza la TIR? Sí, tanto en proyectos a nivel público, ¿no?, porque sabemos que en el nivel privado, ¿no?, en el ámbito privado, siempre se evalúan los proyectos, ¿no?, con el BAN y la TIR, con valor actual neto, tasa interna de retorno. Lo mismo también sucede en el caso de los proyectos en el ámbito público. Y es más, ¿no?, también hay indicadores de rentabilidad de carácter social, ¿no?, los cuales también son parte de las evaluaciones, ¿no? Entonces, simplemente quería un poco recalcar eso, ¿no?, tomando en cuenta los diferentes tipos de proyectos y de modalidades de ejecución que nos vamos a encontrar en el Estado, ¿no? Por ejemplo, las mismas contrataciones públicas, ¿correcto?, que digamos que durante la fase de formulación y evaluación, ¿no?, se va a indicar, ¿no?, de qué manera la entidad va a ejecutar algún proyecto, si va a ser mediante contratación, ¿no?, si va a ser de repente mediante administración directa, si se va a hacer mediante obras por impuestos, inclusive puede haber, ¿no?, alguna estructuración, ¿no?, económica, porque se hace una estructuración económica para poder evaluar, ¿no?, si un proyecto es viable o no. Esta situación, como bien les dije, ¿no?, de poder hacer las evaluaciones en una fase de preinversión, ¿no?, la van a encontrar también en otros ámbitos, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora del Invierte.p, ¿no?, donde calzan todos aquellos proyectos de inversión pública, ¿no?, que van a estar distintos, van a tener un código único de inversiones, ¿no?, y se les va a hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Pero también hay otros ámbitos, ¿no?, como por ejemplo
obras, ¿no?, que se ejecutan en el marco de asociaciones público-privadas. De por sí las asociaciones público-privadas tienen, digamos, esta oportunidad, ¿no?, previo al diseño del contrato, a la suscripción del contrato, una oportunidad de preinversión, ¿no?, en la cual se hace una estructuración económica que es bastante compleja, porque en APP pues se revisan mucho más cosas que solamente la rentabilidad, ¿no? Se manejan escenarios, ¿no? Se manejan también riesgos, ¿no? Y ahí es donde se aplican también otras técnicas un poco más complejas, ¿no? No digo que en Invierte.p no se aplique, ¿no? De hecho, hay una guía, ¿no?, ya para quienes se dedican a la formulación de evaluación, donde se indica también, ¿no?, cómo tomar en cuenta, ¿no?, el riesgo y la incertidumbre dentro de nuestras evaluaciones, ¿sí? Pero lo que quiero llegar es que para que cualquier tipo de proyecto pueda tener el go para ser ejecutado, ¿no?, necesita tener un respaldo que no sea solamente técnico o basado en simplemente la experiencia. La experiencia es importante, ¿no?, es absolutamente relevante, pero no es suficiente, ¿no?, como para brindar una viabilidad. Entonces, se va a recurrir, ¿no?, a tener, digamos, una evaluación completa, ¿no?, una evaluación que implique aspectos técnicos, aspectos económicos, ¿no?, aspectos normativos también. Entonces, de esa forma, tener un sustento que permita a las entidades indicar, yo tengo este sustento, ¿no?, que me dice que mi proyecto es viable y por eso estoy procediendo, ¿no? Y la viabilidad, los indicadores de rentabilidad del proyecto no son valores que van a quedar solamente para haber tenido la certeza de la viabilidad, sino que van a ser constantemente sujetos de comparación, ¿no? Como les mencioné, ¿no?, cada vez que haya una modificación durante la fase de ejecución, va a ser evaluada y se va a ver si realmente esos indicadores se están moviendo, ¿no? Y si se determina en algún momento, ¿no?, que los cambios, las modificaciones han hecho que los indicadores de rentabilidad o que la rentabilidad en general, ¿no?, del proyecto se pierda, entonces hay que tomar una decisión de cierre del proyecto, ¿no?, de un cierre anticipado. Entonces, bueno, el proceso que les muestro aquí, ¿no?, a nivel general, ¿no?, nos indica que es necesario, pues, hacer un ejercicio de flujo, ¿no? Un flujo, pues, nos muestra tanto los ingresos, ¿no?, que va a haber, en este caso, ¿no?, los ingresos que va a haber en un proyecto y los respectivos egresos en un horizonte de evaluación, ¿sí? Entonces, el poder preparar, ¿no?, ingresos, egresos, ¿no? Hablo de manera simple, ¿no? Y también poder establecer puntos de control, ¿no? Y los valores, ya sea que vamos a salvar, que vamos a desechar, permiten poder tener los datos para que podamos evaluar nuestro proyecto, ¿sí? Cuando se proyecta un flujo de caja es necesario consignar información relacionada con efectos tributarios, de depreciación, amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas, ¿no?, que son elementos, pues, muy comunes que se utilizan para el flujo de caja comercial, el flujo de caja empresarial, ¿no? Entonces, a nivel de evaluación de un proyecto, ¿no?, que es una visión, digamos, a futuro, también, por ejemplo, los planes de negocio, los planes estratégicos, que tienen una visión de planificación, hacen flujos de caja, ¿no? El flujo se expresa en momentos, el momento cero va a reflejar todos los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto y los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto. Y el capital de trabajo, a pesar de no desembolsarse totalmente antes de iniciar la operación, también se considera como un egreso en el momento cero. Entonces, son algunas condiciones que hay que tomar en cuenta, que son reglas en realidad contables, pero siempre es importante que las tomen en cuenta aquellas personas que se van a dedicar a la evaluación de los proyectos, ¿no? Generalmente algunas entidades cuentan con una oficina que se encarga de esto, ¿no? Y si los proyectos son complejos, en ocasiones, digamos que llevan este servicio, esta necesidad la satisfacen con una consultoría. Los ingresos y egresos de la operación constituyen todos los flujos de entrada y salida reales, ¿no? Es, digamos, la estimación que se va a tener respecto de la operación que va a tener el proyecto, ¿no? Un egreso que no es proporcionado como información por otros estudios es el impuesto a las utilidades. Y para su cálculo se debe considerar gastos contables que no son movimientos de caja, pero que permiten reducir la utilidad contable y su impuesto correspondiente. Bueno, eso es más una regla contable, ¿no? Pero claro, lo que quiere decir es que tenemos posibles egresos que no están como una información resultante, ¿no?, de algunos estudios específicos, ¿no? Entonces nos brinda de qué manera se puede sustentar su presencia, ¿no?, en el flujo. Y los gastos no desembolsables están constituidos por depreciaciones de activos fijos. ¿Por qué? Porque en un flujo siempre nos vamos a encontrar con activos que forman parte, en este caso, del proyecto, ¿no? Y en el tiempo, todo activo tiene un valor de depreciación, ¿no?, que es importante también considerar que forme parte de lo que será el resultado de los indicadores que vamos a obtener del flujo. Y el desembolso solo ocurre al adquirir el activo. Los gastos por depreciación no son gastos efectivos, sino contables, con el fin de compensar la pérdida del valor de los activos. Entonces, una vez que se trabaja el flujo de caja, ¿no?, que es un elemento importante para poder obtener los datos, ¿no?, se aplica un método para definir el valor actual neto, ¿no? Se va a comparar mediante el valor actual neto, el valor de todos los flujos de entrada de efectivo, ¿no?, el valor actual, con el valor actual de los flujos de salida, ¿no?
Digamos que cuando se hace un flujo, ¿no? Se trabaja en una estimación, ¿no es cierto? Y todo hay que traerlo a un valor actual para que sea comparable. De eso se trata, ¿no? De poder traer a un valor actual los valores de evaluación, ¿no? Para que sean comparables entre sí, ¿no? Y poder saber, ¿no? Si mi proyecto será rentable o no, ¿no? Con ese flujo de dinero que va a experimentar. Entonces, vamos a diferenciar los flujos de entrada, que son los ingresos y el valor residual, y los flujos de salida, que es la inversión y los costos, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, lo que invierte una entidad en un proyecto, los costos de poder ejecutarlo, ¿no? Que se van a ver reflejados, por ejemplo, en lo que se va a valorizar, ¿no? Los pagos que se le va a ir haciendo de repente a un contratista o a un proyectista, ¿no? Y los ingresos, pues, son los ingresos, podría ser en el caso de los proyectos de inversión pública, el crédito presupuestario, la certificación presupuestaria, ¿no? De los montos que son necesarios para poder ejecutar el proyecto, ¿sí? Y bueno, ya que tenemos esta comparación entre lo que sería el valor actual neto, o el valor actual, mejor dicho, ¿no? De ingresos y de egresos, ¿no? Hay que reconocer en esta ecuación la ecuación clave para que nosotros podamos obtener, digamos, los valores que necesitamos, ¿no? Entonces, si hacemos esta ecuación, vamos a obtener eh, un resultado numérico, ¿ya? Que puede resultar igual a cero, podría resultar menor a cero, puede resultar mayor a cero, ¿no? Digamos que esos son los criterios que me van a ayudar a determinar de qué viene mi indicador de rentabilidad BAN, valor actual neto, ¿no? Entonces, si mi BAN es igual a cero, si mi valor actual neto es igual a cero, significa que mi valor actual de ingresos será igual al valor actual de ingresos, no va a haber diferencia, ¿no? Entonces, eso me pone en un escenario de verdad de indiferencia. Podría ser que mi proyecto vaya bien, como podría ser que mi proyecto, digamos, no vaya tan bien, ¿no? Es indiferente decidir sobre esa alternativa. Esto más que nada también se utiliza en los escenarios en los que tenemos varias alternativas de solución y cada alternativa de solución va a ser evaluada para poder determinar su valor actual neto. Entonces, cuando yo obtengo diferentes resultados de los diferentes BAN, precisamente el que me da el valor de cero, generalmente es el que en segunda instancia se descarta si es que uno tiene un mejor ranking, porque es indiferente decidir por esa alternativa o no decidirse bien por esa alternativa. Ahora, para poder comparar debemos saber también que si el BAN es menor a cero, significa que los ingresos van a ser menores a los egresos. Entonces, lo cual en la lógica, ¿no? Me muestra que va a salir más de lo que va a entrar. Entonces, no habría, digamos, una rentabilidad o una ganancia. Lo cual me hace ya empezar a sospechar, ¿no? Que en un escenario en el que el BAN es menor a cero, es un escenario no favorable, ¿no? Que lo que me dice que esa alternativa no es la que va a obtener viabilidad o no obtendría viabilidad. Y tenemos el escenario en el que el BAN es mayor a cero, es decir, que los ingresos son mayores a los egresos. Entonces, en ese escenario, sí está permitido o sí se permite, ¿no? Tener a lo que llamamos ganancia, ¿no? Una rentabilidad, lo cual indicaría que el proyecto sería viable, ¿no? Entonces, el criterio de inversión es que es conveniente invertir en un proyecto que presente un BAN mayor a cero. Si existen varios proyectos alternativos con BAN mayor a cero, se invertirá en aquel que presente el mayor BAN, ¿sí? Y bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Acerca de el tema del BAN, ¿no? Tenemos acá información de inversión, ¿no? Con un flujo de ingresos y de egresos, ¿no? Para los proyectos. Entonces se me presenta la alternativa, ¿no? La primera alternativa con un valor actual de 187,51 y la segunda alternativa un valor actual de 166,48. Ambos cuentan con el mismo horizonte de evaluación, pero bueno, los valores residuales son distintos, ¿no? Un valor residual menor en la alternativa primera y un valor residual de 60 en la segunda alternativa, ¿sí? Entonces la alternativa seleccionada solamente por ver el BAN sería la primera, ¿correcto? Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros tomemos en cuenta en cuanto a la evaluación que se realice a raíz del BAN, que el BAN, valor actual neto, como bien les estaba indicando, reconoce el valor del dinero en el tiempo. Depende de los flujos de entrada y salida del efectivo, flujos de tesorería del proyecto y de la tasa que se utiliza para efectuar la actualización. Y cuando se homogeneiza el valor de las unidades monetarias en una fecha focal determinada, es posible sumar los BAN de varios proyectos o también compararlos, ¿sí? Y bueno, además del BAN, también les hablaba en alguna oportunidad del costo de oportunidad, ¿no? Que digamos que es aquel valor que se pierde o que no voy claro, que lo pierdo por haber elegido otra alternativa. Entonces, siempre hay un costo de oportunidad o un costo de capital, ¿sí? Entonces, este costo de oportunidad tiene una definición acerca de qué es el rendimiento que se obtendría en una segunda mejor alternativa de inversión. Entonces, está un poco relacionado al hecho de cuál sería el beneficio que obtendría si en vez de haberme ido por la alternativa A, me hubiese ido por la alternativa B. Ese es como su costo de oportunidad, ¿sí? Que también es un costo comparable, ¿sí? Y matemáticamente se utiliza también la tasa interna de retorno, ¿no? Para poder contar con un indicador más que me ayude a la verificación, ¿sí? Que es una tasa de interés que cuando es aplicada
¿no? Resulta en que va a ser que el valor actual neto, ¿no? De un flujo efectivo sea igual a cero, ¿sí? Entonces la fórmula hace pues que cuando se aplica la tasa interna de retorno, ¿no? El valor actual neto se convierta en cero y bueno, esa tasa interna de retorno que consigue, digamos, eso, es también un indicador de rentabilidad comparable, ¿sí? Entonces, y se compara con el costo de oportunidad, ¿no? La decisión sobre una inversión se va a tomar también comparando la tasa interna de retorno con el costo de oportunidad que se le exige al proyecto. Entonces, si la tasa interna de retorno es menor al costo de oportunidad, el proyecto va a ser rechazado. Si es igual al costo de oportunidad, también es indiferente, ¿no? Y si la tasa interna de retorno es mayor al costo de oportunidad, es un escenario favorable de aceptación del proyecto. Entonces, ya con estos dos criterios que toman en cuenta los ingresos, o sea, los flujos de ingreso, de egreso, que toman en cuenta esos flujos homogeneizados y traídos a un valor presente o a un valor, o a un mismo tiempo, mejor dicho, ¿no? A un mismo momento en el tiempo, ¿no? Y tomando en cuenta también que hay otras alternativas que cuentan con un costo de oportunidad que puede ser utilizado para ser comparable con una tasa que haga el VAN igual a cero, ¿no? Son criterios, pues, que de cierta manera cierran este círculo y permiten tomar la mejor decisión para las inversiones. ¿Correcto? Entonces, quería nada más recalcar eso, ¿no? Que lo tomen en cuenta porque es una parte realmente fundamental de la fase de formulación y evaluación. Claro, el tema es muchísimo más amplio, ¿no? Ya quienes se dedican a la formulación y evaluación, ¿no? A la unidad formuladora, pertenecen a una unidad formuladora, pues esos temas los desarrollan más a profundidad, ¿no? Y es más, ¿no? Realizan estructuraciones económicas, ¿no? De proyectos más complejos, ¿no? Y aplican según las tipologías, ¿no? Lo indicado en las guías correspondientes, ¿no? Que tienen explicación, ¿no? De qué criterios se van a aplicar, el BAN que se va a calcular, cómo también tomar en cuenta las tasas sociales, ¿no? Y otros aspectos, ¿sí? Pero en líneas generales, para poder conocer esto de manera global, ¿no? Los conceptos generales son esos, ¿no? Un valor actual neto y una tasa interna de retorno que me permite conocer cuál será el resultado, ¿no? En mi horizonte de evaluación de los flujos de ingresos y egresos, ¿no? Si realmente me será rentable. Bueno, entonces, ya para proseguir con el tema de ahora, ¿no? Vamos a ver este pequeño cronograma, ¿no? Es importante que ustedes también conozcan cómo es que se maneja el planeamiento estratégico para obtener el presupuesto público, ¿no? Por parte de las entidades, ¿no? Entonces, sabemos que la programación multianual de inversiones, digamos que cuenta con fases de ciclo de inversión, ¿no? Y una de las fases es la de programación. Y precisamente una de las actividades, ¿no? Que se tiene incorporadas en la fase de programación de cada proyecto es la alimentación de esa programación, de ese proyecto en particular, o de esa inversión en particular, a la programación multianual de la entidad, luego del sector y luego del Estado. Entonces, esta programación multianual tiene que estar preparada, tiene plazos para que sea preparada y sea presentada, porque tiene que articularse, ¿no? Con otros sistemas administrativos del Estado, como es el de planeamiento estratégico y el de presupuesto público, ¿correcto? Entonces, todos los años siempre se publica un cronograma, ¿no? El cual tiene que ser considerado por las entidades públicas y por los sectores para poder, valga la redundancia, cumplir con la meta, ¿no? De presentación y obtención del presupuesto que necesitan las entidades para continuar con la gestión de sus inversiones, ¿correcto? Entonces, vamos a encontrarnos, ¿no? Que en este calendario, ¿no? Se empieza el tema de la programación multianual, ¿no? Siempre en los meses de enero de cada año, ¿no? Para poder obtener la programación del año entrante, ¿correcto? Que es en el mes de enero donde se publica la programación multianual de inversiones del Estado, ¿sí? Entonces, todo empieza en realidad, ¿no? Con un plan estratégico, los planes estratégicos institucionales. Esto tiene que ver, pues, con las estrategias de cada una de las entidades, ¿no? Y a la par, ¿no? En lo que respecta a la gestión de inversiones, ¿no? Las oficinas de programación multianual de inversiones de las entidades tienen que elaborar su programación multianual de inversiones utilizando su plan estratégico institucional. Y esa ruta estratégica de cada PEI, ¿no? Va a ser un insumo para elaborar y aplicar criterios de priorización del sector y de los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer mi programación multianual de inversiones de acuerdo a las estrategias de la entidad, ¿no? No me puedo salir de esos límites, ¿no? Y cuando tenga eso también, el plan estratégico institucional me va a dar las directrices y oportunidades para poder aplicar criterios de priorización, que los criterios de priorización existen para cada sector, no están establecidos, para poder priorizar los proyectos a los que o las ideas de inversión, mejor dicho, a las cuales se les va a dar relevancia, ¿no? Y van a ser incorporadas en la programación multianual de inversiones, ¿no? Todo eso se concatena, ¿no? Mientras que en el área de presupuesto, ¿sí? Se van asignando fondos públicos, ¿no? A inversiones consideradas en el programa multianual de inversiones, ¿sí?
Entonces, en ese interín estamos viendo, ¿no?, la implicancia de los planes estratégicos institucionales, de la misma programación multianual de inversiones, ¿no? Y para que luego, pues, digamos, venga a trabajarse los planes operativos institucionales, ¿no? Que resulta de las estrategias y de lo que estoy priorizando para invertir o para hacerle seguimiento, hay que elaborar los planes operativos. Es decir, qué es lo que efectivamente voy a hacer, ¿no?, para poder gestionar las inversiones en la entidad, ¿sí? Y bueno, luego de eso, entre abril y agosto, ¿sí?, se empieza con la programación multianual y la formulación presupuestaria, ¿no?, que va a empezar a regir a partir del año siguiente, claro está, ¿no? Entonces, esto se realiza para que al 30 de agosto se presente el proyecto de ley de presupuesto público, ¿no? Y al 30 de septiembre se realiza una consistencia de la programación multianual de inversiones, ¿no?, con el proyecto de ley del presupuesto público, ¿no? Que digamos que este proyecto de ley obviamente está alineado a cuánto dinero se necesita para poder cumplir con esa programación multianual de inversiones, ¿no? Y respectivamente con las estrategias y actividades operativas que se han planteado para ello. Pero hay que hacer de todas maneras una consistencia, ¿no? Luego, entre octubre y noviembre, se sustenta este proyecto de ley de presupuesto en el Congreso, ¿no? Y tiene que dar como resultado la ley de presupuesto público, la cual tendrá que pasar por una nueva consistencia en diciembre con el PMI, para que ya al 31 de enero sea publicado, perdón, la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Y en este caso, ya este año fue publicada la programación multianual de inversiones del Estado del 2025 al 2027, ¿no? El año pasado se publicó la del 2024 al 2026, ¿no? Y así todos los años se publica la programación multianual de inversiones para un periodo de 3 años, ¿no? Que vemos que es un periodo actualizado, ¿correcto? Entonces, es así como funciona la articulación de 3 sistemas administrativos del Estado en el marco del trabajo, por supuesto, de las entidades, la intervención de las áreas que ven todo el tema de gestión de inversiones, de presupuesto público, la intervención también del Congreso de la República, para que se pueda tener, ¿no?, esta programación multianual de inversiones del Estado todos los años, ¿no? Y en esta programación multianual de inversiones del Estado vamos a ver, pues, incorporado o concatenado todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones que se logra. Como bien les había indicado, Invierte.p se basa en las brechas, ¿no? Se basa en las brechas, vimos el concepto, ¿no? Las brechas de infraestructura y servicios públicos. Entonces, parte fundamental es siempre diagnosticar las brechas, pero para el diagnóstico de brechas, cada entidad se tiene que basar en algo así como brechas ya identificadas, un catálogo, pero que no es limitante, ¿no? Las brechas que existen no son limitantes, sino que se puede identificar nuevas brechas y para eso hay formatos que nos brinda Invierte.p para que las entidades puedan registrar la nueva brecha identificada, sustentarla y que forme parte de su diagnóstico de brechas, ¿no?, en el momento en que lo tengan que realizar. Entonces, este diagnóstico de brechas, en resumen, ¿no?, es que se recopile, sintetice, se procese y se analice información para poder conocer cuál es el estado de esa brecha identificada, ¿no? Y el estado de la brecha identificada es básicamente poder saber o identificar cómo se encuentra, cuál es la cantidad, hablemos de cantidades, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si hablamos de una brecha educativa, de repente la brecha educativa va a estar relacionada con el área construida de centros educativos, ¿no es cierto? O de repente si hablamos de un tema relacionado con el riego, la brecha identificada va a estar relacionada con medir, con cuantificar cuánto terreno no tiene un sistema de riego por goteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre el diagnóstico de brechas va a estar asociado a una magnitud bueno, se relaciona con esa brecha para poder cuantificarla y objetivizar. Por otro lado, también hay criterios de priorización, ¿no?, que ayudan a las entidades a poder, dentro de todas las ideas de proyecto, dentro de todas las brechas identificadas, ¿no?, que hay, que con los criterios de priorización pueden darle más relevancia a algunas ideas de inversión, ¿no?, o algunas brechas en particular, frente a otras, ¿no?, para poder saber en qué orden se va a ejecutar, ¿no? Entonces, estos criterios de priorización, ¿no?, se van a elaborar y aprobar por cada uno de los sectores del gobierno nacional y se aplican en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, hay muchos criterios, ¿no? Como el cierre de brechas propiamente, ¿no?, que tenga que ver un poco con la magnitud, con las cantidades, ¿no? También el alineamiento del planeamiento estratégico, ¿no? Criterios relacionados con la pobreza, la población, ¿no? De repente también algún tema de urgencia, ¿no? Entonces, todos esos criterios de priorización, dependiendo del sector, porque cada sector es distinto, ¿no? Los criterios que priorizan obras del sector salud no serán los mismos que las obras del sector educativo, quizás, ¿no? Van a ser diferentes, ¿no? Porque van a estar relacionados con diferentes necesidades que sufre la población, ¿no? Entonces, es por eso que cada sector publica sus criterios de priorización y las entidades adscritas a cada sector, ¿no?, se alinean a esos criterios de priorización.
Y por último, la cartera de inversiones, ¿no? Que ya una vez que la fase de programación cierra, ya se tiene una cartera de inversiones decidida, ¿no? Que incorpora tanto proyectos de inversión como las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, que son las IOR, ¿no? También hay, como vimos, ¿no? Otros tipos de figuras de inversión, pero más que nada que agrupan proyectos, por ejemplo, o que se les denomina distinto de acuerdo a la envergadura de los proyectos, o que incorpora de repente intervenciones en las que vamos a ver un tipo de intervención, ¿no? que está relacionado con reconstrucción con campo. Pero en líneas generales tenemos, así hablando en grueso, ¿no? Esos dos tipos de inversiones, los proyectos y las IORs, ¿sí? Y bueno, todo esto que les estoy indicando forma parte de lo que es la información pública, ¿no? En el marco de la transparencia que promueve también la normativa de Invierte.p, ¿correcto? Es que vamos a encontrarnos con una página web del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se puede consultar qué indicadores de brechas existen, por sector, por nivel de gobierno, de repente hasta por entidad, se puede consultar, ¿no? Por ubicación. Entonces, es, digamos, una plataforma muy útil porque también es dinámica, ¿no? Arroja gráficas que pueden ayudar mucho a un entendimiento pues, más didáctico, ¿no? De cómo están las brechas en nuestro país, ¿no? O en algunas zonas en específico, ¿sí? Y bueno, hay indicadores de brechas de infraestructura o acceso a servicios, que digamos que ese es el estandarte de lo que es Invierte.p, y como bien les dije, las brechas se van a expresar cuantitativamente, ¿correcto? Porque es una muy buena manera de objetivizar, como bien lo dije, y lo cual ayuda al momento de la priorización, ¿sí? Bueno, entonces, estos son los plazos de la programación multianual de inversiones del 2025 al 2027. El cronograma que vimos anteriormente, acá ya está fechado, ¿no? Cómo es que se ha venido dando, ¿no? Hasta que a enero de este año ya se publicó la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Simplemente lo dejo para que ustedes lo tengan, ¿correcto? Estos son los aplicativos informáticos, ¿no? Que nos vamos a ver también, en su momento vamos a entrar a las páginas. Y vamos entonces, antes de hablar de los indicadores propiamente, porque eso ya digamos que va a formar parte de lo que desarrollemos en la fase de programación, vámonos con el tema específicamente de nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Que era poder nosotros revisar el marco normativo de Invierte.p, de este sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. Como bien les indiqué, este sistema administrativo del Estado ya estuvo en vigencia a partir del año 2017, ¿no? Ya se hablaba desde antes, ¿no? De que el SNIP iba a cambiar, y de hecho ya el 1 de diciembre del 2016, ¿no? Empezó la publicación del primer decreto legislativo, ¿no? Este que creaba este sistema administrativo del Estado, ¿no? Y ya dejaba sin vigencia al SNIP, ¿no? Porque ya empezaba este nuevo sistema administrativo. Entonces, esta historia inicia, ¿no? Con el decreto legislativo 1252 del 1 de diciembre del 2016, ¿no? Posteriormente, ¿no? Ya porque ha tenido respectivamente su reglamento, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el año 2018, en septiembre del 2018, se publicó el decreto legislativo 1432 con algunas modificaciones al primer decreto legislativo. Esto de las modificaciones normativas es un proceso común. Nos vamos a encontrar, y ustedes lo sabrán bastante bien, ¿no? Porque estoy segura que muchos de ustedes han tenido experiencia en una obra por contrata, ¿no? Han manejado contrataciones, ¿no? Y sabrán pues que la normativa de contrataciones tiene muchísimas actualizaciones, modificatorias, ¿correcto? Y esto es un buen ejemplo, así como en el caso de Invierte.p, como es el caso también de la evolución normativa de las obras por impuestos, ¿no? Y todos los dispositivos legales, ¿no? Que van saliendo, que de cierta manera modifican o actualizan algunas cláusulas, ¿no? Que simplemente nos hace ver, pues, en primer lugar, la necesidad que tiene el Estado de poder seguir perfeccionando, ¿no? Su marco normativo. Eso puede ser una opción, ¿no? Y otra opción puede ser también las falencias que se encuentren en lo planteado inicialmente, ¿no? Que ante una carencia de experiencia, siempre la primera información emitida tiene una certeza baja, ¿no? Pero ya a medida que la experiencia se va forjando, ayuda, ¿no? A que se pueda plantear mucho mejor las disposiciones que regulen la actuación en el marco de la ley, ¿no? Es así que con este decreto legislativo se modifica la ley, ¿no? Y también hay otro decreto legislativo, ¿no? El 1435 de ese mismo año, que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Y es algo muy interesante esto. ¿Por qué? Porque no hay que sacarle la vista, ¿no? A este Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial. Porque es un fondo mediante el cual las entidades pueden digamos, participar en un concurso, ¿no? A raíz de una solicitud que hacen, para que este fondo pueda financiar la elaboración de estudios de preinversión y de inversiones, no de proyectos de inversión, sino estudios de preinversión e inversiones, o sea, las IOR, ¿no? Para que puedan ser financiadas con el dinero de este fondo, ¿sí?
Y bueno, este fondo, digamos que administra, ¿no? El dinero de tal manera que se le pueda otorgar a esas entidades, ¿no? Lo que necesitan para esos dos, digamos, dos productos, ¿no? Que necesitan financiar. Y los criterios, bueno, hay varios criterios con los cuales se toma en cuenta la aceptación de estas solicitudes, ¿no? Como ubicación geográfica, de repente, pero sobre todo ubicación geográfica recóndita, el criterio de necesidades básicas o el criterio de pobreza extrema o de pobreza también es un criterio al que se le da mucha importancia, ¿no? Para poder tomar en cuenta esos estudios o esas IORs, ¿no? Para que puedan ser financiadas con ese fondo, ¿no? Entonces, este fondo, pues, fue creado en el año 2018 y actualmente hay un proyecto de ley que quiere o busca modificar algunos de sus artículos con la finalidad de establecer también, ¿no? Algunos criterios de aceptación más que, digamos, permitan, ¿no? que las entidades se responsabilicen más en la ejecución de sus proyectos, ¿no? Y que cautelen el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta, ¿no? Para las entidades que si solicitan un financiamiento a través de este FIDT, no deben tener, pues, obras paralizadas, ¿no es cierto? Porque ese sería un condicionante que impida que obtengan ese beneficio del financiamiento. Entonces, ya, eso es parte también de la historia de Invierte.p, ¿no? Porque es una manera de haber encontrado el financiamiento o encontrar el financiamiento orientado pues a un sector de inversiones que tienen necesidades muy particulares. Y también luego, el 10 de mayo del 2020, ¿no? Cuando nos encontrábamos en plena pandemia, se aprobó el decreto legislativo 1486 que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, ¿no? Claro, disposiciones básicas, ¿no? Para poder mejorar la fase de ejecución de las inversiones públicas. De igual manera, en el 2022, el 26 de abril, ¿no? En el mayo del 2023, los decretos legislativos 1538 y 1533, con disposiciones especiales también de ejecución de las inversiones públicas y también medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica, ¿no? Un poco por la coyuntura que se estaba viviendo. Y el año pasado, pues el 27 de julio del 2024, se publicó el decreto legislativo modificando 3 artículos del decreto 1533 relacionado a la reactivación económica, ¿no? El 30 de agosto del 2024, el decreto legislativo 1635, que regula intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, que son los IRI, de los que les hablaba, ¿no? Que están más relacionados de repente a los proyectos, claro, de reconstrucción con cambios, aquellos que están en el ámbito ahora de la NIN, que antes era la ARCC, ¿no? Hay un decreto especial, ¿no? Por la particularidad de esos proyectos también, ¿sí? Y bueno, el 24 de septiembre del 2024 ha habido una nueva modificatoria del decreto que dio origen, ¿no? Al Invierte.p, ¿no? La cual, pues, ya se encuentra vigente, ¿no? Es el decreto legislativo 1644, ¿no? La parte de los decretos legislativos, pues, hay decretos supremos, ¿no? Con los cuales, en su mayoría, ¿no? Se encargan de publicar, de modificar el reglamento de la ley de Invierte.p. La historia es larga, acá nada más he puesto hitos importantes, ¿no? Como por ejemplo, la primera publicación, o mejor dicho, la aprobación de un texto único ordenado, porque desde el 2017 ya había reglamento, solamente que en el 2018 se aprobó un texto único ordenado que conglomeraba, pues ya lo que se había modificado, ¿no? Del reglamento o mejor dicho, sí, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ese es el tubo de la ley, perdón. Y el reglamento correspondiente se aprobó el 9 de diciembre del 2018, ¿sí? Entonces, digamos que ha sido el origen de la reglamentación sobre la base del tubo. Y luego se aprobaron, este hito sí es importante, en el 2019, el 8 de septiembre, en el que se aprobó disposiciones para incorporar progresivamente el BIM en la inversión pública, ¿no? Entonces, este decreto supremo da origen, ¿no? A la implementación de BIM, la obligatoriedad, de cierta manera también, ¿no? De la incorporación de BIM en las inversiones públicas, ¿no? Luego, también hubo una publicación para proyectos especiales de inversión pública en el marco del decreto de urgencia 21-2020, que fue el decreto supremo 179-2020, ¿no? Es así que vemos, por ejemplo, que en el marco del decreto de urgencia 21-2020 se ha creado, por ejemplo, el proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario. Entonces, digamos que es una especie de programa. Este proyecto especial de inversión pública es una especie de programa, ¿no? Porque conglomera varios proyectos de inversión pública, es decir, cada institución educativa que lo conforma tiene su propio código único de inversiones y se constituye en un proyecto, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Entonces, a este conglomerado de proyectos se le ha denominado Proyecto Especial de Inversión Pública, ¿no? Y está avalado por este decreto supremo del año 2020. Y bueno, la historia sigue, hay más hitos, pero digamos que uno de los últimos hitos que nos interesa es la modificación del reglamento de la ley de Invierte.p mediante el decreto supremo 287 del 2024,
publicado el 27 de diciembre del 2024, ¿no? Hace no mucho, en realidad, poco más de un mes. Y acá yo les dejo, de todas maneras, ¿no? Los decretos supremos que se han ido publicando después de el 179, ¿no? Del año 2020, ¿no? La historia sigue, ¿no? En el 2021 hay decretos supremos de modificación básicamente del reglamento o del reglamento de los proyectos especiales de inversión pública, hasta llegar pues al último hito, ¿no? Con el decreto supremo 287 del 2024, ¿sí? Y también, bueno, están los decretos de urgencia que les había mencionado, ¿no? Uno que es el 70-2020, de junio del 2020, para la reactivación económica, por cuanto nos encontramos en la etapa de pandemia, ¿no? Entonces, sobre esta problemática que estábamos viviendo, se necesitaba una reactivación económica. Y el decreto de urgencia 21-2020, que creó, como bien les dije, los proyectos especiales de inversión pública, ¿sí? A su vez, es importante que ustedes ya están inmersos, ¿no? En lo que es la inversión pública, ¿no? En lo que respecta a la programación multianual, a la gestión de inversiones, vale decir, pues, que todo lo que confiere a las fases, los procedimientos específicos, entre otros, está plasmado en las directivas que, más allá de lo que dice el reglamento, hacen detalles, ¿no? Más específicos de cómo manejar cada proceso o procedimiento en las fases de ciclo de inversión, ¿no? Entonces, la directiva de los proyectos especiales de inversión pública se publicó el 19 de diciembre de 2020, ¿no? Pero también, ya luego, en enero del 2019, mejor dicho, anterior a ello, en el 2019, la primera directiva que se tuvo de Invierte.p es la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Que es la directiva que rige todas las actividades en el marco de Invierte.p, ¿no? Y en el 2022 se publicó una directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto utilizando la metodología BIM. Entonces vemos que los esfuerzos, ¿no? Han seguido también de la mano con la evolución del Plan BIM Perú, ¿no? Porque vamos a ver, ¿no? Que también la Guía Nacional BIM tiene, en el momento que tengamos la oportunidad de revisar un poco eso, la Guía Nacional BIM tiene también sus hitos importantes, ¿no? Y últimas actualizaciones del año 2023. Entonces, digamos que más o menos ha ido a la par. Y bueno, hay una serie de anexos que van a ser sujeto también de nuestro estudio a medida que vayamos viendo cada una de las fases del ciclo de inversión, que son utilizados, pues, como esos anexos contienen de repente información de instructivos, contienen catálogos, contienen listados, clasificadores, directrices, hay modelos, hay formatos, ¿no? Hay diferentes tipos de anexos, ¿no? Que son propuestos y facilitados, de hecho, por Invierte.p, por el Ministerio de Economía y Finanzas, para que sean de uso y de guía, ¿no? De quienes pertenecen a las entidades públicas y están inmersos en todo este tema, pues, de la programación y gestión de inversiones. También hay formatos, ¿no? Formatos que ya específicamente son como plantillas, ¿no? Para que sean utilizadas por las entidades en las diversas fases, ¿no? Hay plantillas para la fase de programación, para la fase de formulación y evaluación, para la fase de ejecución, para el seguimiento, las fichas, por ejemplo, de evaluación, las fichas técnicas o un modelo de perfil también. También cómo es que se registran los proyectos, cómo se registran las IOR, cómo se registran las inversiones en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿no? Cómo se registra también información sobre una unidad productora, bueno, entre otros recursos, ¿no? Que nos brinda, ¿no? Invierte.p. ¿Correcto? Entonces, lo que Invierte.p siempre ha buscado, ¿no? A lo largo de su evolución, ¿no? Es fortalecer los planes, objetivos estratégicos y las metas con el presupuesto. Como bien vimos, ¿no? La articulación entre lo que es programación multianual de inversiones, entre lo que es planeamiento estratégico y lo que es también el presupuesto público, ¿no? Y dentro de lo que es el plan estratégico de las entidades, ¿no? Vamos a encontrar también los planes operativos, ¿sí? La idea es que se entienda, que cada entidad del Estado entienda, ¿no? Por medio de la aplicación del marco regulatorio en lo que es inversión pública, ¿no? Y respectivamente las directivas, los procesos que están establecidos, que para que puedan obtener una certificación presupuestal para la ejecución de sus proyectos, ¿no? Necesitan sustentarlo, ¿no? Y cuando hablamos ya, porque para que durante un año, por ejemplo, ¿no? Una entidad pública necesita presupuesto para muchas de sus actividades administrativas, sus proyectos, entre otros. Siendo los proyectos, ¿no? Esfuerzos temporales de alta complejidad que tienen finalidades públicas relacionadas con el cierre de brechas, con la atención de servicios a la población, ¿no? Entonces, se necesita, ¿no? Sustentar y se necesita también priorizar, porque no se puede hacer todo lo identificado, ¿no? En un solo año o en un solo periodo de programación multianual. Es por eso que es necesario priorizar
para poder planificar correctamente las estrategias y, bueno, el presupuesto, por supuesto, ¿sí? Bueno, entonces, esto es un poco como un diagrama de flujo, ¿no? Que nosotros ya lo hemos visto, ¿no? A nivel de explicación en la sesión pasada, pero es un poco para entender, ¿no? ¿Cuál es el flujo que sigue una idea de proyecto hasta conseguir ser un proyecto o una idea de inversión, ¿no? Hasta convertirse en una inversión viable, ¿no? Luego pasar a ser ejecutada y se encuentre en su puesta en marcha o funcionamiento. Entonces, durante la programación surge una idea de proyecto y esta idea de proyecto hay que cerciorarse si cierra una brecha o no cierra una brecha. Y no solamente si cierra o no cierra una brecha, sino si cierra una brecha prioritaria o no cierra una brecha prioritaria. Entonces, si se identifica que no, la idea de proyecto muere, ¿no? Ya no sigue adelante. Pero si cierra una brecha prioritaria, ¿no? Hay que proceder a registrarlo en el banco de inversiones. Y para eso hay un formato de registro de idea de proyecto, ¿correcto? Hay un formato de registro de idea de proyecto. Una vez que la idea de proyecto o la idea de inversión, porque claro, a veces uno habla solo de proyectos, pero no solamente son proyectos, ¿no? También hay inversión. Una vez que la idea de inversión pues, registrada en el banco de inversiones, se formula y evalúa, ¿no? Entonces pasa la fase de formulación y evaluación y digamos que, como bien lo hemos visto, ¿no? La evaluación que se haga es una evaluación que implica evaluar técnicamente, evaluar socialmente, evaluar económicamente, con lo cual se va a determinar si la inversión, ¿no? Porque ahora ya de ser una idea de inversión, con todo lo que se desarrolla a nivel de ficha técnica o a nivel de perfil, ¿no? Pasa a la evolución a hacer una inversión viable o un proyecto de inversión pública viable. Una vez que se obtiene la viabilidad, pasa a convertirse en una inversión o en un proyecto de inversión. Ya no es solamente una idea. Entonces, si no es viable, pues definitivamente se termina. Y es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo varias alternativas de solución. La alternativa de solución que tiene un band menor a 0, por ejemplo, no pasará la prueba, ¿no? Entonces no va a ser una alternativa viable, ¿no? Y no va a formar parte tampoco del costo de oportunidad. Pero si tengo un proyecto o una inversión viable, pasa a la fase de ejecución, ¿correcto? Entonces, ¿se ejecuta? ¿Sí o no? Entonces, esto forma parte de la decisión que se tiene que tomar, ¿no? En el momento en el que se va a priorizar, ¿correcto? Entonces, voy a priorizar algo que ya está declarado viable, claro, hay cosas que ya están declaradas viables, pero si no forma parte de la priorización de esa programación multianual, pues no se ejecuta. Pero si sí forma parte, ¿no? Sigue el camino, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se consiga que en el periodo multianual, ¿no? Se pueda tener un avance, ¿no? En cuanto a la evolución de la inversión o del proyecto de inversión pública, ¿no? Y se pueda tener un resultado. Como bien les dije, ¿no? Se elabora una programación multianual de inversiones en el entendido que se tiene la expectativa de un avance considerable en esos 3 años. Claro, depende también mucho de la envergadura del proyecto. No hay proyectos que en 3 años no van a estar terminados de ejecutar, pero por lo menos van a haber alcanzado un momento en el cual hayan iniciado con su ejecución y se tenga ya cerrado un cronograma para su consecución, ¿sí? Y bueno, luego de esa fase de ejecución, una vez que se alcance el cierre, ¿no? Se pasa a la fase de funcionamiento, en el que se opera y mantiene la infraestructura, ¿no? Esa fase de funcionamiento va a estar a cargo de la misma entidad, ¿no? Si es que la infraestructura forma parte de sus activos, o puede darse el caso también, ¿no? De que haya una ejecución de inversiones de entidad a entidad, ¿no? Que también se puede dar el caso, y en ese escenario, ¿no? También hay un área usuaria, ¿no? Que se va a encargar directamente de ese funcionamiento. Ahora, a veces me preguntan, ¿la operación de mantenimiento forman parte del proyecto de inversión? No, sino que en realidad es una fase que sabemos que existe, ¿no? Es parte de la inversión porque durante la operación y el mantenimiento se hace un seguimiento, una evaluación ex post de la situación de la inversión o del proyecto. Y es más, en la formulación de evaluación se toma en cuenta en el horizonte de evaluación también la fase de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el ciclo de vida del producto que se va a conseguir con la gestión de la inversión eh, es largo, ¿correcto? Forma parte del horizonte de evaluación, hay muchos considerandos para evaluar también a nivel de flujo que voy a tener que tomarlos en cuenta hasta el funcionamiento, ¿no? Que me implica para la entidad, porque para la entidad yo necesito saber si va a haber una rentabilidad en el proyecto y considero también los aspectos de la puesta en marcha y el funcionamiento de la infraestructura. Sin embargo, ya la propia ejecución de lo que es operar y mantener la infraestructura se maneja a través, pues, de otro contrato, ¿no? O ya se maneja con otro dentro de la entidad, si la entidad misma lo hace, forma parte de otra cuenta, ¿no? Que se sustenta por otro lado para poder conseguir presupuesto para ello, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas obras que se ejecutaron, ¿no? En su momento, obras de infraestructura deportiva, y actualmente hay un contrato para poder operarlas y mantenerlas, ¿no? Para el mantenimiento, ¿no? Como habrá otras entidades que reciben el activo, gestionan su presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura y se les otorga, porque forma parte del presupuesto, ¿sí? Bueno, entonces,
se enfatiza en la gobernanza multinivel de la inversión pública a partir de la programación multianual de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que hay varios niveles en el Estado, ¿no? Los niveles locales, regionales y el gobierno nacional, ¿no? Cada uno con sus entidades y empresas adscritas. Particularmente en los gobiernos locales vamos a encontrar, por ejemplo, a municipalidades distritales, provinciales, ¿no? En los gobiernos regionales, a los gobiernos regionales. Y en el gobierno nacional, pues, básicamente a los sectores, ¿no? Y algunas entidades autónomas, sectores como los ministerios, ¿no? Lo importante es entender que la gestión de inversiones promueve una gobernanza multinivel de la inversión pública. ¿En qué sentido? En el sentido del entendimiento que en la mayoría de casos las inversiones que se realicen o los proyectos de inversión no están aislados, forman parte de una articulación. Digo en la mayoría de casos, ¿no? Porque en algunos casos eso casi no se identifica, ¿no? Un proyecto pues se realiza de manera independiente, ¿no? Sin embargo, hay algunas tipologías de proyectos donde es necesario articular, ¿no? Yo les daba un ejemplo de las carreteras, ¿no? Si yo tengo una ruta nacional y tengo vías que digamos, van a unirse con esa ruta nacional, ¿no? Y hay vías que ingresan, por ejemplo, a una región, a distritos, a poblados, ¿no? Hay que darse cuenta si es que de repente el sector no ha priorizado alguna inversión que no solamente, eh, digamos, recupere, rehabilite o construya algo relacionado con la red nacional, sino también que toque de repente las vías que van hacia las regiones, ¿no? Entonces, si es que hay una priorización o un proyecto de inversión, ¿no? En ese ámbito, no se puede duplicar, ¿no? Hay que ver también cuál es la manera de articular esa gestión, ¿no? Hay también casos en los cuales una municipalidad eh, provincial se pone de acuerdo, ¿no? Con el sector respecto de el límite que hay entre su intervención y la intervención de la carretera, ¿no? Articulan, digamos, ¿no? Y hay otras formas también de articular, ¿no? En otros sectores, ¿no? Entonces, es una oportunidad también para cerciorarnos, ¿no? Acerca de cómo está actuando el Estado para que no se genere duplicidad, ¿sí? Y bueno, la programación multianual de inversiones incluye financiamiento de obras por impuestos, incluye también cofinanciamiento de APPs. Yo les hablaba, por ejemplo, de la estructuración económica de las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque muchas APPs tienen componentes de infraestructura que se ejecutan para el sector público, ¿no? Pero hay algunas APPs que son autofinanciadas, es decir, que un mismo concesionario, que es un privado, las va a financiar para la obtención de su propia rentabilidad, ¿no? Y que se financie su inversión propiamente. Pero hay otras APPs que son cofinanciadas, es decir, que el Estado pone una cuota, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya cuando hay una intervención de la inversión del Estado, necesariamente se ve a través de Invierte.p, ¿no? Que son las APPs cofinanciadas. De igual manera, la programación multianual de inversiones orienta el proceso de presupuesto participativo de los gobiernos regionales y locales. Se cuenta con un instrumento de priorización para concertar en el proceso de presupuesto participativo. El sector también aprueba indicadores y criterios para la priorización de las inversiones. Como bien los vimos, hay una articulación, un trabajo coordinado entre los tres sistemas administrativos del Estado, ¿no? Presupuesto, planificación estratégica, gestión de inversiones, ¿no? Asimismo con los sectores del gobierno nacional, porque los sectores, como bien se indicó, son los que aprueban los indicadores y criterios para la priorización de las inversiones en el país, ¿correcto? Entonces, es importante que se vea que hay un trabajo, o que se tiene la expectativa de un trabajo totalmente articulado. Y también se exhorta a la transparencia en las decisiones de inversión, que hay un sustento de calidad en la toma de decisiones. Y una gran oportunidad, ¿no? Para tener información para la toma de decisiones es la fase de formulación y evaluación, porque precisamente, ¿no? Se evalúan, se analizan las propuestas de inversión para alcanzar las metas de la programación multianual de inversiones. Como bien les dije, ¿no? Fondos públicos se puede asignar a proyectos viables e llevar registradas en el banco de inversiones. Si no está en el banco de inversiones, no se les va a asignar presupuesto. Y bueno, las entidades pueden estar a cargo de la operación y mantenimiento de los activos que se generan por inversión y deben contar con un inventario que facilite el monitoreo de su estado situacional. De igual manera, las evaluaciones ex post, que las veremos más a detalle cuando revisemos la fase de funcionamiento, coadyuvan a la mejora continua de la gestión de las entidades, ¿no? Porque se hace un seguimiento, una evaluación de las circunstancias o situación de un proyecto de inversión pública luego de haber sido terminado. Bueno, hay otros aspectos, como por ejemplo la integración, con otros sistemas administrativos, ¿no? Que hemos visto, hemos visto la articulación con sistemas administrativos del Estado, pero también debe haber una articulación con sistemas administrativos financieros, ¿no? Y eso generalmente lo vamos a ver plasmado en los aplicativos. Por ejemplo, la programación multianual de inversiones
forma parte de la fase de programación, ¿no? También se carga, ¿no?, a los diversos aplicativos. Hay una gestión de la inversión pública, ¿no?, que se ve a través del ciclo de inversión, que es parte del proceso de gestión de los recursos públicos de la administración financiera. Y también se realiza un seguimiento y evaluación de las inversiones a través del formato como el 12B, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces hay una articulación y una integración. Y precisamente, ¿no?, cuando hablamos de seguimiento, hay un sistema de seguimiento y evaluación que permite hacer un seguimiento a la programación multianual de inversiones, un seguimiento a la cartera y la evaluación ex post propiamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no?, que el seguimiento de la programación multianual de inversiones se va a realizar durante la programación multianual y la formulación de evaluación, el seguimiento de la cartera de la misma formulación y en la formulación presupuestaria, ¿no? Y bueno, el seguimiento de la ejecución también está implícito, ¿no? Y la evaluación ex post durante la fase de funcionamiento, ¿sí? Ahora, hemos hablado de las inversiones, ¿no? Hemos hablado de los diferentes dispositivos. Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, nos referimos a esfuerzos temporales que generan un capital, ya sea intelectual, ya sea tangible, intangible, una capacitación. Finalmente, se trata de un capital. Pero también existen inversiones que no generan un capital, ¿no?, o un capital productivo, que son las famosas IORs, ¿sí? Entonces, es necesario conocerlas, ¿no?, para que podamos entender que la inversión pública no solamente está compuesta de proyectos de inversión. Claro que sí, son más complejos, ¿no? Un proyecto de inversión siempre va a ser más complejo seguramente que una IOR, ¿no?, que tiene intervenciones puntuales. Pero entendamos que la figura de las IOR es una figura que siempre que está presente, ¿no?, que soporta a los proyectos de inversión pública, ¿no?, y permite tomar algunas acciones, ¿no?, para un poco ir en pro de las condiciones del proyecto una vez que ya como proyecto ya cerró, ¿sí? La IOR, entonces, es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora en funcionamiento. La IOR contribuye a cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios al impedir que la capacidad de producción de servicios disminuya y, en algunos casos, a incrementar la capacidad de producción. Entonces, los objetivos de las IOR son: 1, adaptar el nivel de utilización de la capacidad de una unidad productora para alcanzar la capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio correspondientes, incluyendo absorción de cambios menores en la demanda de servicio. Y también las IOR evitan la interrupción del servicio de una unidad productora o minimizan el tiempo de interrupción debido al deterioro de los estándares de calidad, ¿no?, por la ocurrencia de un daño, desgaste normal, obsolescencia, que afecte su vida útil y comprometa la capacidad de la unidad productora. Entonces, lo que estamos entendiendo es que un proyecto de inversión pública que se haya realizado, que haya generado un activo, está, digamos, está dispuesto, mejor dicho, para brindar un servicio. Y esta exposición, ¿no?, hace que se encuentre, digamos, en un riesgo constante de la pérdida de los estándares de calidad, que ya de por sí, por el tiempo transcurrido, sucede, ¿no? Entonces, toda infraestructura que se construye eventualmente, pues, se va a deteriorar, ¿no? Y este deterioro, pues, causa necesidades, ¿no? Necesidades de rehabilitación, necesidades de reposición, necesidades de ampliación marginal, ¿no? O de optimización. Entonces, todo tiene que ver con la unidad productora. Sabemos que cuando se identifica un proyecto es para poder subsanar una necesidad o un requerimiento, ¿no? Entonces, al haber identificado esa necesidad, ¿no?, y ese requerimiento, pues lo que se hace es plantear, ¿no?, una alternativa de solución que contribuya al cierre de brechas, ¿no?, y acceso a los servicios públicos. Hay una expectativa, ¿no?, sobre lo que se va a obtener, ¿no?, de ese proyecto, de esa intervención. Y esa expectativa viene, digamos, caracterizada por criterios de alcance, criterios de calidad, que se tienen que cumplir precisamente, no solamente para tener un producto en las mejores u óptimas condiciones, ¿no?, sino también para poder satisfacer esos requerimientos, ¿no?, esas expectativas, ¿sí? Entonces, la IOR viene para eso, ¿no?, o se utiliza para eso, para poder identificar esas oportunidades en las cuales se puede optimizar un proceso, no se puede subsanar, ¿no?, algún deterioro, ¿no?, o también se puede subsanar daños, o se puede reemplazar por obsolescencia. Para eso es importante que entiendan que es una unidad productora. Una unidad productora es un conjunto de recursos o factores productivos que, cuando se articulan entre sí, proveen bienes o servicios a una población objetivo, ¿no? Constituye un producto creado o modificado de un proyecto de inversión
Y la estructura de una unidad productora corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que ésta brinda y a los procesos de producción. Una entidad puede tener una o más unidades productoras conforme a sus normas, ¿sí? Entonces vemos que un colegio puede ser una unidad productora. Y al ser una unidad productora, ¿por qué? Porque me brinda un servicio, ¿no? A través de un activo existente, ¿no? O que se produce, ¿no? A través de un proyecto. Ahora, como unidad productora, tiene elementos que pueden, digamos, modificarlo, ¿no? O inversiones que pueden modificarlo para su mejora. Claro, puede haber inversiones de optimización, ¿no? De optimización del servicio educativo, ¿no? Quizá estamos hablando de una institución educativa que, digamos, ¿no? En su momento se ejecutó bajo una norma arquitectónica, ¿no? Y luego de un tiempo se aprobó una norma arquitectónica que promueve la inclusión, ¿no? Entonces, una optimización, ¿no? También en el marco del cumplimiento normativo, claro está, podría ser la colocación de señales, señaléticas, pisos podotáctiles, bueno, señales en braille o carteles en braille, ¿no? Barandas, rampas, ¿no? Para un poco alinearse a esa normativa. Optimizo mi unidad productora, ¿no? La optimizo de tal manera que cumpla la normativa, ¿no? Y me ayuda a mejorar, brindar ese servicio educativo, porque ya no solamente me voy a dirigir a una población sin discapacidades, ¿no? Sino que bien puedo albergar a personas, tanto maestros como alumnado, con discapacidad. Después, ¿se podría hacer ampliación marginal? Claro que sí, ¿no? Si es que se ve que se puede hacer una pequeña ampliación en el colegio para aumentar la capacidad de producción, es decir, para poder brindar el servicio educativo a más alumnos, de eso se trata una ampliación marginal. Una reposición es, por ejemplo, ¿no? Si tengo en la unidad productora, que es mi colegio, ¿no? Yo tengo un taller de preparación para el trabajo, ¿no? eh, que cuenta con equipos de soldadura. Y estos fueron instalados de repente hace 3 años, ¿no? Bueno, hace un tiempo. Entonces necesitan ser repuestos. Imaginemos que hay una tecnología que brinda mayor seguridad, ¿no? Que ya la tecnología de soldadura anterior es obsoleta, ya no se usa. Entonces traigo una nueva tecnología, ¿no? Que permite una protección, una seguridad mayor, ¿no? En el uso de esos equipos. Entonces hago una inversión para la reposición. O el claro ejemplo del tomógrafo, ¿no? Se vuelve obsoleto un equipo, entonces ya no lo utilizo, ¿no? Otro ejemplo clarísimo, ¿no? Hay colegios en los que se puede haber instalado quizá lectores de DVD o de Blu-ray, ¿no? Y ya eso ha pasado a la obsolescencia. Se utiliza ahora, de repente, plataformas de streaming, o se utiliza un link para poder transmitir algún video, se utiliza una plataforma de internet, se utiliza la nube, o se utiliza almacenamiento por medio de memorias USBs, ¿no? Entonces, por la obsolescencia se puede reponer, ¿no? O también la misma rehabilitación que nosotros conocemos, ¿no? Que es rehabilitar parte de lo que sería la infraestructura existente para poder brindar, o que la unidad productora brinde un mejor servicio educativo, en el caso del ejemplo del colegio. Bueno, entonces, es importante que se conozca el concepto, por ejemplo, de activo estratégico, que es, digamos, un factor limitante de la capacidad de producción del servicio que brinda la unidad productora, ¿sí? Las IOR, por ejemplo, no aplican sobre activos vinculados al factor de producción de infraestructura natural, ¿no? Como activos estratégicos tengo infraestructura, vehículos, terrenos, equipo mobiliario, intangibles, ¿no? Sobre los cuales, claro, se puede hacer una intervención de IOR, ¿no? Tenemos IOR con enfoque en la unidad productora, como el ejemplo que les di, y con enfoque en el activo estratégico, ¿no? Entonces, en la unidad productora, ¿no? La optimización que les hablé, ¿no? Del tema de la norma arquitectónica y la ampliación marginal, ¿no? Son ejemplos que van enfocados a la producción. Y con enfoque en el mismo activo puede ser la reposición y la rehabilitación, porque estoy reponiendo, ¿no? Algo que forma parte de la infraestructura educativa, ¿no? Pero no está enfocado de repente en la producción, sino en brindar el servicio del activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero mantener los niveles de servicio. No quiero bajar, digamos, la calidad de mi servicio, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas gráficas del efecto de la COR, tanto de optimización y ampliación marginal, que van sobre la unidad productora, y las de reposición y rehabilitación que van sobre el activo estratégico. Entonces, un poco las gráficas muestran, ¿no? Que yo tengo una oferta, ¿no? Que va a aumentar, ¿no? Mi oferta del servicio que doy aumenta en la medida, ¿no? Que hago que mi demanda también crezca, ¿no? Con la mejora de mi unidad productora por medio de la optimización o de la ampliación marginal, ¿correcto? Entonces tengo esas opciones. Y tengo también que la reposición y rehabilitación me llevan de un escenario en el que yo puedo tener pues mi oferta, ¿no? En unas condiciones bajas, ¿no? Incrementar mi oferta, ¿no?
con la reposición y rehabilitación, porque brindo un mejor nivel de servicio, ¿sí? Entonces, la IOR siempre la voy a identificar haciendo un reconocimiento de la unidad productora. Por eso era muy importante, ¿no?, que se entienda también el concepto de poder hacer como un flujo, ¿no?, un flujo de cómo es el trabajo de la unidad productora, ¿no?, el proceso o los procesos dentro de la unidad productora. Que se entienda también el concepto de cadena de valor o reconocimiento, ¿no?, de todo el trabajo que se realiza, ¿no?, y poder identificar dónde están las falencias, ¿no? De esa manera también determinar qué tipo de intervención necesita, ya sea la unidad productora o los activos, para que sigan brindando, digamos, un servicio de alta calidad, ¿no?, y que puedan satisfacer más la demanda, ¿sí? Ahora, antes de continuar, vamos a ver algunas consultas que han estado realizando para no dejarlas en el aire. A ver, me preguntan acerca de la ejecución presupuestal. Claro, es que la disposición presupuestal, ¿no?, ya una vez aprobado el presupuesto público y, digamos, la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no?, es cuando ya se dispone del presupuesto. Y generalmente la ejecución presupuestal en muchas entidades públicas, no solamente para lo que es proyecto de inversión, sino también para otras actividades, empieza a darse en el mes de febrero. Sí, claro, puede haber una problemática, ¿no?, porque me dicen, ¿no?, hay obras en ejecución que se paralizan por falta de presupuesto, ¿no? Pero bueno, en realidad sabemos que las entidades cuentan con un presupuesto para poder eh, satisfacer, digamos, la ejecución durante el año fiscal, ¿no? Si bien es cierto, no va a haber remanente, siempre hay una cuenta, ¿no? Hay fondos en las entidades para poder satisfacer sus compromisos, ¿no? Entonces hay que ir por ahí, ¿no? Ahora, según la gráfica, el PMI requiere de un PI previo, pero si el PI previo no se hace o hay demora, ¿cuál sería el plan B? Bueno, un plan estratégico institucional no es que sea optativo hacerlo o no, ¿no? En realidad es necesario que las entidades cuenten con sus planes estratégicos. Hay planes estratégicos anuales, hay también planes estratégicos multianuales. En realidad, una entidad no es que no cuente con un PEI, sino que de repente el plan estratégico puede demorar, ¿no? Pero es necesario de todas maneras articular, ¿no?, las actividades dentro de las entidades para no tener esas dilaciones, porque la programación multianual de inversiones requiere ser ejecutada sobre la base de estrategias dispuestas por cada una de las entidades y los sectores. A ver, de acuerdo a lo que se menciona, el propósito es reducir brechas, pero hay proyectos que se vuelven a ejecutar debido a deficiencias estructurales. En ese caso no se está cumpliendo con el objetivo. ¿De qué manera se puede gestionar mejor los recursos y así evitar que se vuelvan a ejecutar un mismo proyecto? Bueno, en realidad la ejecución de un mismo proyecto tiene que ser evaluada, ¿no? En teoría, no podría ejecutarse un mismo proyecto, ¿no? En realidad se debe tratar de dos proyectos distintos, pero quizá la experiencia que está manifestando es por que hay un proyecto, ¿no?, que no ha tenido los mejores resultados, que debe ser observado, y luego se hace otro proyecto. Entonces hay que ver aquí, o sea, en realidad no me queda muy claro, ¿no? Claro, si el propósito es reducir brechas, la idea de invierte.p y la aplicación de todos sus lineamientos y directrices es precisamente para identificar la brecha, buscar la alternativa de solución y que esa alternativa de solución realmente solucione la problemática una vez que esté ejecutado. Pero en el interín ha habido muchas problemáticas siempre en la historia de los proyectos en diversas entidades, ¿no?, que hace que nos demos con resultados eh, con falencias, con resultados, con observaciones a nivel de ejecución de obras, por ejemplo, ¿no? Si hay deficiencias estructurales, evidentemente eso ya se tiene que ver también a nivel mismo de control interno o de control externo en las entidades públicas, ¿no?, para encontrar algún tipo de responsabilidad, si es que no ha habido un control simultáneo, ¿sí? Entonces, obviamente, como bien lo indica, no se ha cumplido con el objetivo de un proyecto si es que se encuentran esas deficiencias. Entonces, ¿de qué manera se puede gestionar mejor los recursos? Bueno, de la única manera en que está establecido gestionar los recursos, ¿no?, que es siguiendo lo que indica la normativa, ¿no? Y obviamente, ¿no?, teniendo, digamos, una gestión idónea, ¿no?, de acuerdo a la modalidad contractual, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la contratación pública, de una obra pública o de una obra eh, por administración directa o de una obra por impuestos, gran tarea va a ser, ¿no?, de todos los intervinientes que están encargados de ejecutarla o de hacerle un seguimiento, una supervisión, de darle conformidad. Porque en la medida que sea un buen seguimiento se va a evitar, pues, este tipo de errores, ¿no? Y que se pida que un contratista, por ejemplo, haga una buena gestión a todo nivel, ¿no? Porque, claro, no es posible que se vuelva a ejecutar un mismo proyecto, ¿no? De verdad tendría que haber un sustento bien fuerte para poder haber planteado un proyecto nuevamente, ¿no? Y cómo se está sustentando, ¿no? Lógico es pensar, por ejemplo, en una infraestructura existente que tiene más de 20 años y que ya no cumple con las directrices actuales, ¿no?, arquitectónicas, estructurales, entre otros. Es lógico pensar que se puede plantear la demolición de ese proyecto para construir un nuevo proyecto. Pero si es que la diferencia de tiempo es tan corta, ¿no?, entonces tiene que haber un sustento, ¿sí?
Ahora, ¿cómo se determina si una idea de proyecto cierra una brecha? Eso lo vamos a ver cuando veamos la fase de programación, pero en realidad, ¿no? La idea de proyecto básicamente es tu antesala a lo que sería el proyecto de inversión pública, que es básicamente cuando tú identificas un proyecto, ¿no? Y que primero nace como una idea de proyecto, tienes que plantear un problema, su ubicación, las magnitudes, ¿no? Y la alternativa de solución. Entonces, ese planteamiento tiene que obedecer a cerrar una brecha, ¿no? Y para eso antes hay que haber identificado una brecha de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Ahora, ¿de dónde generó la idea de proyecto? No, es como lo expliqué, ¿no? El cronograma es del año 2025. Como les mostré, el cronograma del año 2025 de la publicación de la Programación Multianual de Inversiones del Estado. ¿Hay posibilidad de que un proyecto no se ejecute a pesar de ya estar en la Programación Multianual de Inversiones? Todo depende de la priorización. Si no está priorizado, tendrá viabilidad, pero tendrá que esperar de repente otro año que forme parte de la priorización, si es que no ha sido priorizado. A ver, vamos a tratar de resumir. A ver, las IOR pueden ser válidas para un sistema existente, por ejemplo, optimizar el sistema como una mejora, una ampliación, incorporar un módulo de acción. Sí, claro, porque entendamos que los proyectos de inversión pública no necesariamente están asociados todos a una infraestructura construida, ¿no? Digamos, a un activo de edificación. Si bien es cierto, Invierte.p te orienta, ¿no? Al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos, puede tratarse de un sistema, ¿no? Un proyecto de inversión puede estar asociado a un sistema, puede estar asociado a algo que no sea tan tangible, ¿no? Y claro que podría haber algún tema relacionado con ese sistema, ¿sí? A ver, sobre los criterios para realizar fichas técnicas en vez de IORs, eso lo vamos a ver cuando veamos las fichas de IOR, ¿sí? A ver, entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes en la aplicación de las IOR? Primero, las IOR no pueden ser utilizadas para ocultar la necesidad de la formulación de un proyecto de inversión o fraccionarlo. Es decir, si tengo un proyecto de inversión pública que se ejecutó, ¿no? Y tiene, digamos, una falencia, tiene algo que no fue visto en su momento y que es necesario para el funcionamiento de ese proyecto, eso no puede ser un sustento que respalde una IOR, ¿no? Tampoco un proyecto que sea de gran magnitud, ¿no? No puede ser fraccionado mediante inversiones, ¿no? En ocasiones se podría, de repente, encontrar en las IOR, ¿no? Por digamos, la simplificación de su proceso para obtener la viabilidad, podría encontrarse en las IOR una opción, ¿no? Para poder sacar adelante inversiones que se quieran realizar. Pero eso no es, digamos, una salida, un pretexto, claro, un pretexto para poder fraccionar lo que sería la idea de un proyecto o un proyecto de inversión pública. ¿Por qué? Porque las IOR sabemos que no generan capital, no generan activos propiamente, sino que lo que van a hacer es optimizar, reponer, rehabilitar, van a ampliar, ya sea la unidad productora o un activo estratégico, ¿no? Entonces, al no generar un capital, no se puede hacer el símil, ¿no? Por medio de la fracción, ¿no? A lo que se quiere llegar, ¿no? Con un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, digamos que no se puede fraccionar un proyecto de inversión por medio de IORs, ¿sí? Ahora, sobre la duplicidad de inversiones. No se puede duplicar inversiones y tampoco se puede registrar, aprobar ni ejecutar las IOR en activos de unidades productoras que hayan sido objeto de las inversiones en un periodo de 3 años contados desde que culminó su ejecución. ¿Correcto? Entonces, se entiende que si nosotros tenemos una unidad productora que ha sido objeto de un proyecto de inversión pública, ¿no? En el cual ha habido una cierta cantidad de intervenciones, ¿no? Por lo menos tiene que pasar 3 años para que haya una intervención a través de una IOR que pretenda mejorar, rehabilitar, optimizar, bueno, alguna de las intervenciones, alguno de los activos. Porque si se hace en un periodo menor, no va a haber un asidero que justifique, ¿no? Esa inversión que se está realizando. Se va a ver como una duplicidad de inversión, es decir, que estoy volviendo a hacer lo que ya hice en su momento, ¿no? Es por eso que ante la consulta que me hacían de la falencia estructural, que un proyecto se está volviendo a hacer, ¿no? O sea, era necesario conocer cuál es la periodicidad, ¿no? Cuánto tiempo había pasado entre una intervención y la otra, ¿no? Claro, estábamos hablando no de IOR, sino de proyectos, entonces con mayor razón aún, ¿sí? Y tampoco los gastos de mantenimiento deben ser tomados en cuenta como IORs, ¿no? Los gastos de mantenimiento se ven a través de otra cuenta, se ven a través de otro método, digamos, para poder, digamos, programarlos y que las entidades puedan obtener presupuesto para mantener los activos que se han ejecutado, ¿no? Como la infraestructura, ya sea una posta médica, un hospital, un nido,
o un colegio, ¿no? O de repente, bueno, algún otro tipo de unidad productora, pues los gastos de mantenimiento, ¿no? Tienen su propio mecanismo, ¿no? Para poder obtener financiamiento y la IOR no aplicaría para conseguir el dinero para esos tipos de gastos, ¿sí? A ver, me hacen un comentario. No debería llamarse errores, sino malas prácticas, porque en las entidades se ejecutan IOR sabiendo que no se pueden realizar para esos objetivos. Exactamente, ¿no? Claro, Invierte.p lo denomina errores, ¿no? Son errores, ¿por qué? Porque no se deben realizar, no es algo que va en contra de lo establecido. Pero sí, de todas maneras, ¿no? Le doy toda la razón, son malas prácticas, ¿no? Las entidades están prohibidas de poder ejecutar IORs, ¿no? Generando duplicidad, ¿no? Sin un sustento que realmente te diga o respalde, ¿no? La necesidad de poder ejecutar sobre algo ya ejecutado recientemente, ¿no? Si una obra está en ejecución, se puede intervenir con una IOR, bueno, ya está la respuesta, tiene que pasar un tiempo para poder sustentar que se necesita una optimización, una rehabilitación. Se entiende que si un proyecto de inversión se ha llevado a cabo, debe cubrir todas las necesidades y todos los requerimientos que ese proyecto de inversión necesita para brindar el servicio público en su totalidad, ¿no? Para poder brindar para poder cumplir con la finalidad pública. Me preguntan si el área usuaria es la unidad productora. Ah, no necesariamente, porque a veces el área usuaria no es similar a la unidad productora, ¿no? La unidad productora, digamos que es el proceso, o digamos, ¿no? Yo tengo la infraestructura, tengo el hospital, ¿no es cierto? Y ese hospital en sí mismo, ¿no? Es una unidad productora porque va a tener una serie de procesos, ¿no? Mediante el cual voy a cumplir la finalidad pública y voy a brindar un servicio, ¿no? Pero el área usuaria en ocasiones es un área que recibe, de repente hay una unidad orgánica dentro de una entidad, ¿no? Que se encarga de darle uso, ¿no? A esa unidad productora, ¿no? O a ese activo, o a esos activos. Por ejemplo, en el caso de algunos colegios, las UGELs, ¿no? Son las áreas usuarias, perdón, ¿no? Y cada colegio por sí sería la unidad productora, ¿no? Que es la que brinda ese servicio público específico, ¿no? A una jurisdicción, a una población, ¿sí? Bueno, ahora, con respecto a las inversiones de optimización, vamos a definirlas porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Es optimizar la oferta de servicio existente o disponible, ¿correcto? Se hace en unidades productoras donde se subutilizan los factores productivos disponibles, ¿no? Hay inversiones menores o marginales para eliminar ineficiencias en la operación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de servicio, reducir costos de producción, que es una forma de optimización, ¿no? Y como resultado de la optimización, se puede incrementar la capacidad productora, ¿correcto? Y se puede postergar también la presentación de una iniciativa de proyecto de inversión, porque previamente se realiza un diagnóstico de la unidad productora, ¿no? Estas son las inversiones de optimización. Entonces, tenemos que, como objetivos, aumentar la calidad, reducir tiempos, reducir costos, ¿no? Y cuando hablamos de capacidad de producción, nos referimos a cantidad de servicios ofrecidos, calidad de servicio, niveles de eficacia y eficiencia para la producción de la cantidad y calidad. A ver, continuando, vamos a pasar a las ampliaciones marginales de servicio. Se interviene sobre activos que modifican la capacidad productora de la unidad productora, por ejemplo, aulas, laboratorios, entre otros. Su aplicación está sujeta a la existencia de una tipología estándar de proyectos, ¿no? Y el límite es del 20% de incremento de la capacidad productora de la unidad productora, ¿sí? Entonces, la diferencia con la optimización es porque se enfoca en incorporar nuevos usuarios al servicio, ¿no? Entonces, la optimización, digamos que no está enfocada, ¿no? En ampliar la demanda, ¿no? Sino que tiene otro enfoque, ¿no? En cambio, la ampliación marginal sí puede ampliar la demanda hasta un límite establecido, ¿sí? Y bueno, acá tenemos una ampliación marginal, por ejemplo, ¿no? Como hacer un cerco, ¿no? Que no incrementa la capacidad de producción del cerco, pero el incremento del valor de una unidad productora, ¿en qué puede estar? De repente, dentro de lo que es el colegio, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es un aula más, ¿no? De repente necesito ampliar la oferta educativa, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hacer 3 aulas flexibles, ¿no? Porque hay una denominación de aula flexible, ¿no? Voy a hacer 2 laboratorios más y un aula de educación para el trabajo. En la medida que no pase el 20% de la capacidad de producción, puedo ampliar marginalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, si hago un cerco, ¿no? Lo que va a pasar es que no incremento mi capacidad de producción, ¿correcto? No la voy a incrementar, pero voy a incrementar el valor de la unidad productora, ¿correcto? Entonces tengo esas tipologías. ¿Sí? Y bueno, tenemos diferentes tipos de ampliación marginal también para adquisición anticipada de terrenos, que ya son tipologías más particulares, ¿no? También para la liberación de interferencias, ¿no? Que es una problemática que afecta todavía a varios tipos de proyectos, ¿no? Tanto contrataciones como también obras por impuestos o asociaciones público-privadas cofinanciadas.
Entonces hay diferentes tipologías de proyectos o gran parte, ¿no? Que necesitan una liberación predial y que también necesitan liberación de interferencias. Entonces, sobre la liberación de interferencias hay que intervenir, ¿no? Hay que intervenir para poder, digamos, liberar o eliminar o reubicar alguna instalación de servicio público o similar que esté interfiriendo con lo que será nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se invierte marginalmente, porque es una inversión, no es un proyecto en sí, no estoy generando un activo, estoy reubicando algo que ya está existente, ¿no? Un sistema o algo, para yo poder tener el terreno libre para poder ejecutar mi proyecto, ¿no? En ese sentido, se gestiona ese tipo de intervenciones ya con las áreas competentes, ¿no? De repente con la empresa prestadora de servicios de agua y desagüe, ¿no? La empresa prestadora de servicio de electricidad, telefonía, o algún otro tipo, ¿no? De servicio que pueda estar generando una interferencia, ¿no? Que también eso se lleva a cabo por medio de la ampliación marginal. Y bueno, las inversiones de rehabilitación se basan en reparaciones de activos de infraestructura o de equipamiento, ¿no? Es reparación, algo que existe, que ha tenido un deterioro, se repara, se rehabilita, ¿no? Y en el caso de la reposición, tiene que ver con la obsolescencia de algún equipo mobiliario o vehículo, ¿no? Que su vida útil ya termina o ya terminó. Entonces, al terminar su vida útil, ya necesitan ser repuestos. Entonces, este término de la vida útil se puede dar pues por tiempo de uso, por obsolescencia, pérdida de operatividad, entre otros aspectos que ya hacen que también se mire alrededor el mercado y se vea pues que si hay equipos que van a satisfacer la función y que tienen, digamos, condiciones para cubrir, ¿no? Un tiempo de vida útil que siga brindando el servicio y cumpliendo con la finalidad pública, ¿sí? Entonces, tenemos esos tipos de inversiones, ¿no? En ocasiones se puede aplicar diversas IORs, varias unidades productoras en un mismo registro, ¿correcto? Entonces, se puede, digamos, gestionar las IORs, ¿no? De manera en que puedan eh, aportar a una unidad productora, ¿no? A mejorar sus capacidades y más que nada a no perder la calidad del servicio al usuario final, ¿no? La calidad del servicio que forma parte de la finalidad pública bueno, de lo que fue un proyecto de inversión y que actualmente se maneja a través de una unidad productora. Vale decir que una unidad productora puede tener en su haber no solamente un proyecto de inversión pública que la haya logrado, sino varios. Entonces, es importante identificar cuál ha sido el objetivo, la finalidad de cada uno de ellos y qué tipo de inversión, ¿no? En el momento en que sea necesario, va a ayudar, ¿no? A que recupere sus niveles de servicio para, para la población, ¿no? Para la jurisdicción a la que atiende. Y bueno, también hay OARs de emergencia, ¿no? Que se sustentan al estar ubicadas en ámbitos geográficos declarados en estado de emergencia, ¿no? Entonces, un poco, ya dejando este tema del registro de CIOAR, que lo vamos a ver más en la programación, ¿no? Hay un decreto legislativo que ha sido publicado que regula unas intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, que son las IRI, ¿ya? Que se basan bueno, en lo que era la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que hoy en día es la ANI, ¿no? La Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Y tenemos pues que hay un plan integral de reconstrucción con cambios, ¿no? Que implica intervenciones de reconstrucción, de construcción, soluciones de vivienda y fortalecimiento de capacidades. Y dentro de lo que es reconstrucción, hay muchos tipos de proyectos que se han planteado y ya son proyectos de inversión pública, ¿no? Que se están ejecutando, ¿no? O que todavía no han iniciado ejecución, pero ya han suscrito contrato, ¿no? Entonces, hay intervenciones de reconstrucción mediante inversiones que no constituyen proyectos de inversión, algunos de ellos, porque hay otras intervenciones que sí son proyectos de inversión, pero entendamos que los proyectos de inversión, una vez terminados o circunstancias existentes, van a necesitar de inversiones. ¿Para qué? Para poder recuperar su capacidad productiva, para poder recuperar sus niveles de servicio, ¿no? Y en la medida que no forma parte del PMI, ¿no? Que no, digamos, siguen esos procesos, es necesario tener algo que las alinee, ¿no? Al sistema del invierte.p, ¿no? Entonces, es por eso que sobre la base de la ley 30056, ¿no? Que identificó este tipo de intervenciones, ¿no? Hay una autorización, ¿no? Por medio de la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Para que ahora la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Pueda ejecutar los IRI de manera excepcional, ¿no? En el marco, ¿no? Del PIRC y los proyectos en el marco del invierte.p, ¿no? Mediante acuerdos de gobierno a gobierno que maneja ANIN, que antes era la ARSC, ¿no? Entonces, tenemos esos tipos de inversiones, ¿no? Que vendrían a ser algo así como las IOAs, pero tienen su particularidad porque son asociados a temas de reconstrucción, ¿no? En el marco de las emergencias, ¿no? Y de los diversos eventos climáticos que se han suscitado y que se siguen suscitando anualmente, ¿correcto? Entonces, esos tipos de intervenciones tienen su lineamiento, aspectos a considerar, ¿no? Que corresponde que las IRI apliquen para las fases de ciclo de inversión del invierte.p, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, las IRI, ¿no? Que no tengan un registro en el banco de inversiones, ¿no? Puedan ser alineadas, ¿no? Hay las IRIs comprendidas en el plan,
cumplan con lo establecido en la ley 30556 y bueno, se regulen bajo esa ley y se financien con cargo del presupuesto institucional de los pliegos y unidades ejecutoras, según corresponda, ¿no? Es decir, que tengan el respaldo para ser ejecutadas, ¿no? Por la entidad competente, ¿no? Por el ANI, ¿no? También hay IRIS que no estaban comprendidas en el PIRC, ¿no? Que también se está pidiendo alinearlas, ¿no? Al invierte.p y que apliquen al ciclo de inversión. Y bueno, otros supuestos, ¿no? Lo que hace que estas inversiones en su momento identificadas, ¿no? No tenían, digamos, una alineación con un sistema en la que se puedan regular, se pueda gestionar, hacerle seguimiento, ¿no? Ahora sí va a haber una trazabilidad de la inversión y la trazabilidad de la inversión permite ese monitoreo para ver que se cumplan los plazos y los costos programados para ese tipo de inversiones. De igual manera, en la fase de formulación se permite la identificación de los problemas, de las propuestas de solución y que no simplemente sean ideas de inversión identificadas por una necesidad, sino que se identifique el problema, que sea el trabajo, ¿no? de la fase de formulación y evaluación, ¿no? De hacer la identificación del problema, las causas, los probables efectos, ¿no? Y que eso forme parte del marco conceptual, ¿no? de la idea de inversión, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar también a tener más certeza en la planificación y la gestión de esas inversiones, ¿no? Y en la fase de ejecución va a haber menor dispersión y variación y disminución de riesgos, ¿no? Porque se presta el servicio de manera óptima y con estándares de calidad, ¿no? Sabemos que al ser inversiones orientadas a la reconstrucción, el componente de gestión de riesgos es mucho más alto de lo que normalmente es en otros proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de un acercamiento con temas relacionados a probables desastres, ¿no? O eventos climáticos o de otra índole que pueden generar desastres, ¿no? Entonces, además de esos riesgos ya implícitos propiamente en la naturaleza de la CIRI, ¿no? Tenemos los riesgos propiamente de la ejecución de las inversiones, ¿no? Porque una inversión, así no sea un proyecto de inversión pública, puede implicar ejecución, por ejemplo, de algún trabajo de obra, ¿no? Que no genere un activo, pero un trabajo, ¿no? Una mano de obra, ¿no? Que tenga la implicancia de adquisición de alguna materia prima o materia intermedia, ¿no? Entonces, en ese entendido, es necesario que en la fase de ejecución se tenga un tratamiento, como se hace con otros tipos de inversiones, ¿no? Un tratamiento similar que ayude a prevenir los riesgos y a disminuirlos, ¿no? Y a poder hacer un seguimiento de toda la inversión que se está haciendo, ¿no? Para poder sacar adelante ese tipo de inversión. Bueno, entonces, eso es lo que quería precisar ya como final de la sesión del día de hoy. A ver, y dice, a ver, un comentario por acá. Liberación de interferencias. Puede llevarse a cabo antes de la ejecución del proyecto de inversión, pero tiene que pasar 3 años para la ejecución del proyecto de inversión. Claro, lo que pasa es que la liberación de interferencias es un caso particular, ¿no? Tenemos que es una inversión de ampliación marginal, ¿no es cierto? Pero está, digamos, enmarcado en una necesidad previa a la ejecución del proyecto de inversión, ¿correcto? Entonces, es necesario tratarlo de manera particular, ¿sí? Porque, claro, nosotros no vamos a hacer nada haciendo la ejecución del proyecto, terminándolo y esperando unos 3 años para esa inversión, ¿no? Entonces, es una tipología particular de un tipo de inversión de ampliación marginal. Ahora, a ver, me preguntan sobre una IOR para considerar un mantenimiento de un sistema de software. En realidad, se tiene entendido que la gestión del mantenimiento no tendría que llevarse a cabo por medio de una IOR. Entonces, habría que evaluar bien esa circunstancia, ¿no? Porque todos los trabajos que tengan que ver con un mantenimiento tienen que ser llevados a cabo de otra manera. Recordemos que una IOR sirve para poder mejorar los niveles de servicio, para ampliar la capacidad de la unidad productora, pero un mantenimiento propiamente no se trata de mejorar un nivel de servicio, sino de mantener el nivel de servicio. Entonces, tiene otro enfoque, ¿sí? A ver, sobre el mantenimiento rutinario. El mantenimiento rutinario no constituye una IOR en primera instancia, pero tiene una duda el participante respecto de que se hizo un mantenimiento rutinario en una carretera y pasó un mes y otra vez hicieron un mantenimiento rutinario al mismo tramo. Bueno, eso hay que evaluarlo bien, ¿no? Porque se supone que el mantenimiento rutinario tiene una periodicidad frecuente, pero no tan frecuente como es la periodicidad mensual. Entonces, a veces lo que me ha tocado ver es que hay vías en las que se tiene tanto la intervención que forman parte, por ejemplo, ¿no? de un proyecto, no hablemos de proyecto, ¿no? Sino de la administración del sector y de la administración de la municipalidad provincial, por poner un ejemplo. Entonces, dentro de su plan de mantenimiento rutinario, ambas entidades tienen ese tramo mapeado, ¿no? Entonces me ha tocado ver que el mantenimiento rutinario pasa por ese tramo por alguna circunstancia, eh, por esas dos intervenciones, ¿no? Sin embargo, ahí también es el tema de articulación, ¿no? Para que no haya una duplicidad de gastos, porque finalmente se duplican los gastos, ¿no?
Ahora, de que si otra vez pasan un mantenimiento rutinario, hay que ver también cuáles son los alcances del mantenimiento rutinario que está realizando la empresa. Quizá el mantenimiento rutinario está dividido por actividades, ¿no? Y se hace un tipo de actividades en una pasada y hay otras actividades que se hacen, digamos, al mes, ¿no? Entonces, estoy hablando porque no conozco los alcances del contrato de ese servicio, ¿no? Entonces, hay diversas posibilidades que se pueden dar. Pero lo que sí es que si se van a hacer las mismas actividades, no podría darse el caso de que esas mismas actividades se repitan inmediatamente como mantenimiento rutinario, porque para empezar, un mantenimiento rutinario tiene una periodicidad establecida, ¿no? Contractualmente, o desde los términos de referencia para la contratación del servicio. Entonces hay que ver, hay que analizar bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en todo caso, si hay una poca articulación o coordinación en los diferentes niveles de gobierno, también hay que comunicarlo para que no se genere duplicidad de gasto, ¿sí? Bueno, mantenimiento de servicio. Claro, es un servicio, ¿no? Puede haber un contrato de servicios, ¿no? Se puede hacer un mantenimiento por medio de un servicio contratado por una entidad, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy, habiendo culminado con los temas de esta clase. Igual, ¿no? Si para la siguiente sesión tienen alguna consulta, alguna inquietud, ¿no? Lo pueden decir al inicio de la sesión para poder disipar las dudas antes de iniciar con los temas que se nos vienen, ¿no? Que vamos a empezar a detallar las diversas fases del ciclo de inversión. Así que, bueno, yo les deseo muy buenas noches a todos. Conmigo será hasta la semana siguiente, ¿no? Que nos toca continuar con las sesiones de este curso de especialización. Muchas gracias por sus intervenciones, por sus inquietudes y, por supuesto, por su participación activa. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero.